Con el sermón titulado La luz y la oscuridad, me gustaría dedicar un tiempo para estudiar la palabra de Dios acerca de los siguientes asuntos. ¿Quién es el verdadero pueblo de Dios y a qué se refiere la luz en la Biblia? Entre las cosas hechas para ver lo invisible, hay un ejemplo representativo. Hermanos, ¿pueden ver el tiempo? No pasa tiempo aún mientras duermen, mientras realizan diversas actividades, mientras predican el Evangelio, mientras descansan, mientras comen e incluso mientras estudian. ¿Pueden ver el paso del tiempo? No pueden verlo, es invisible. ¿Cuál es el dispositivo que nos permite ver el paso del tiempo invisible? Es un reloj. A través del reloj podemos entender que el tiempo pasa así. Del mismo modo, Dios ilumina el mundo espiritual a través de la Biblia. Las cosas del mundo espiritual, como los justos y los impíos, los que pueden ir al cielo y los que no pueden, y las obras de Dios y las de Satanás, no podemos verlo ni percibirlo en el mundo tridimensional. La Biblia es la herramienta más importante que Dios nos ha dado y nos permite ver con precisión lo invisible a nuestros ojos. Entonces, a través de la Biblia, debemos mirar, verificar y entender el mundo invisible. Antes de la invención del reloj, antes de que interpretaran el movimiento y cambios de los cuerpos celestes, los humanos no tenían idea del paso del tiempo. Lo mismo sucede con el mundo espiritual. Sin creer en Dios y sin conocer la Biblia, es imposible discernir si las cosas del mundo espiritual e invisible existen o no. Por lo tanto, hoy examinemos qué significan la luz y la oscuridad a través de la Biblia. También examinemos cuáles son las características de los que serán salvos. Veamos el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué sucede con el que no cree? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Está escrito que ya ha sido condenado, es decir, Dios ya lo ha juzgado. Aunque no escuchemos el veredicto de Dios en el cielo, tú ve al infierno y tú al cielo, ¿cómo nos juzgará Dios en esta tierra? Nos juzgará en función de si creemos o no en el Dios que vino a esta tierra en la carne. Está escrito que los que no creían en Jesucristo, Dios que vino a esta tierra en la carne hace 2000 años, ya fueron condenados en esta tierra sin tener que comparecer ante el tribunal del cielo. ¿Qué ocurrirá con aquellos que no creen en Dios, que ha venido a la tierra en la carne en la época del Espíritu Santo? Ya son condenados. Esto significa que cuando comparezcan ante el tribunal de Dios, el veredicto no podrá ser anulado. Por eso es tan importante tener la fe mientras vivimos en esta tierra. Entonces, ¿qué clase de ser es Dios que vino a esta tierra en la carne? ¿Y por qué seremos condenados si no creemos en Él?
Veamos el versículo 19 para encontrar la respuesta. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron... ¿Qué amaron más los hombres? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sigamos averiguando a quién representa la luz que vino al mundo. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué aborrecen? ¿Por qué aborrecen la luz? ¿Qué son sus obras? Está escrito que aborrecen la luz porque sus obras son malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, ¿y qué hará? No viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Versículo 21. Mas el que practica la verdad, ¿qué hace? Viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En Juan capítulo 3, versículo 16, está escrito que todo aquel que hace lo malo no viene a la luz. Aquellos que hacen lo malo aborrecen la luz, son reacios a venir a la luz y la rechazan. Así es la providencia de Dios. Entonces veamos 1 de Juan, capítulo 1, para ver a qué se refiere la luz mencionada aquí. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es... ¿Qué es? Es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz, entonces, ¿quién es Jesús, que vino a la tierra en la carne hace 2000 años? Según el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 14, Él es Dios, que existía desde el principio. Él es Dios, aunque vino a esta tierra en la carne. Aunque Él era la luz, hubo personas que rehusaron venir a la luz. Rechazaron el Evangelio del Reino que Jesús predicaba y gritaron, «¡Crucifícale!». ¿Quiénes fueron esas personas? A través de las palabras de Juan, capítulo 3, que vemos hoy, fueron los que hacían lo malo. ¿Qué características tienen los que hacen lo malo? Aborrecen la luz. Entonces, ¿cuál es su respuesta ante ella? Está escrito que no vienen a ella. Según 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5, la luz es Dios. No se acercan a Dios. ¿Por qué? Tienen miedo de que sus obras sean reprendidas. Entonces, ¿qué es lo que aman más que la luz? Está escrito que aman más las tinieblas que la luz, es decir, más que a Dios. Ya que Dios es luz, ¿quién es el opuesto de la luz? Por lo tanto, están más inclinados a simpatizar con las fuerzas de Satanás y abrazan con entusiasmo su espíritu. Como resultado, Dios dijo que aquellos que no recibieron a Dios, que había venido a esta tierra como la luz, y no vinieron a Él, se enfrentaría al castigo del infierno. Según un informe de investigación, aumentar al doble el brillo de las farolas durante la noche podría reducir a la mitad la tasa de delincuencia. Es un fenómeno bastante raro. Muchos crímenes ocurren en lugares oscuros. Entonces, hermanos, en términos de la verdad, no deberíamos venir a Dios, que es la luz. Los que hacen lo malo aborrecen la luz. Por lo tanto, nunca vienen a ella. En otras palabras, no pueden tener fe en el Espíritu y la esposa. Veamos Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. En el capítulo 22, versículo 17, está escrito:
Y el espíritu y la esposa dicen, ¿qué dicen? Dicen ven. Es una noticia de la que solo los hijos de la luz, los hijos de Dios, pueden regocijarse. Dios dice, venid a mí, venid a la luz. Con esta sola declaración, el juicio entre el cielo y el infierno ya está pronunciado. Los que hacen lo malo nunca vendrán a la luz. ¿Quiénes son los que vienen a Dios Padre y Dios Madre, que son la luz? Son los hijos de la luz. La Biblia explica que son los que se regocijan de venir a la luz y permanecer allí. En esta época hay dos grupos: los que se complacen con recibir a Dios Padre y Dios Madre, que son el espíritu y la esposa, y los que se oponen a ellos. Se está librando una batalla espiritual en el mundo invisible. Así como no podemos ver el paso del tiempo con nuestros ojos, pero podemos medirlo gracias a la invención del reloj, Dios nos enseña y revela con claridad el mundo espiritual invisible a través de la Biblia, la herramienta de su palabra. Él aclara quiénes serán condenados en el juicio y quiénes recibirán la salvación. Dios, que es la luz, está abriendo numerosos caminos para que nos arrepintamos y volvamos al reino de los cielos. Aunque Dios ha abierto el camino, ¿cómo reaccionan los hijos de las tinieblas? No vienen a la luz. Aborrecen la luz. Como aborrecen la luz, es inevitable que también odien la verdad que testifica sobre Dios Padre y Dios Madre. Por lo tanto, ya son condenados en esta tierra. Por el contrario, a los que nos regocijamos de habitar en la luz, Dios nos da la seguridad, hoy y mañana, de que entraremos en el eterno reino de los cielos. Y continúa iluminándonos, diciendo, alegraos de andar en la luz. Entonces, ¿qué tipo de camino preparó Dios, que es la luz, cuando vino a esta tierra hace 2000 años? Veamos Juan, capítulo 12, versículo 46. Este es el mismo mensaje que hemos visto en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dios es luz. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Dios vino a esta tierra en la carne como la luz, pero las tinieblas lo rechazaron por miedo de que sus obras fueran reprendidas. Hoy, mientras proclamamos la verdad y declaramos a Dios Padre y Dios Madre, que son la luz que vino a esta tierra, hay entidades que los odian y detestan sin razón. ¿Por qué? Por naturaleza. Tienden a aborrecer la luz. Por otro lado, estar presente aquí hoy sirve como prueba de que amamos la luz. Nos regocijamos de la luz y nos deleitamos en habitar en la luz. Por eso, como dice el versículo 46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, es decir, todo aquel que cree en Dios, que vino a esta tierra en la carne, no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Hermanos, ¿qué dicen Dios Padre y Dios Madre, que han venido a esta tierra en la carne, como el espíritu y la esposa? Hace un momento hemos visto la escena en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, donde dicen ven, ¿no es una orden para que vengan a la luz? Sin embargo, la gente no viene a la luz. ¿Cuál es la razón? Como pertenecen a la oscuridad, aman más la oscuridad que la luz y no quieren venir a la luz.
es porque si se acercan a la luz, todas sus vergonzosas obras serán reprendidas. Por otro lado, nos alegramos de venir a la luz y nos regocijamos en la luz, porque Dios se complace con nuestras obras. Esto está claramente escrito en el Evangelio de Juan. Entonces, abramos Hebreos capítulo 5 para ver qué verdad le agradó a Dios, que vino a esta tierra como la luz hace 2000 años. Ahora Dios nos permite discernir cosas que son invisibles a nuestros ojos. Examinemos la escena en la que Dios nos enseña si somos sus hijos o no. Hebreos capítulo 5, versículo 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre. ¿Según qué orden? Según el orden de Melquisedec. Veamos el versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, ¿quién es el hijo? Es Jesús. Por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios, ¿qué? Sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dice que Jesús fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, a través de las enseñanzas sobre Melquisedec, debemos discernir si habitamos en la luz o en las tinieblas. Ya que Jesús, que es la luz, fue declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, nosotros también debemos deleitarnos en morar en el orden de Melquisedec si queremos vivir en la luz. La gente del mundo dice leer la Biblia, pero omite todas estas partes. Es realmente raro. Con la aparición del nuevo pacto, ¿no se revela ahora su deshonra? Se ha hecho evidente que el culto dominical no es la enseñanza de Dios. También se revela que la Navidad no es la enseñanza de Dios. También se ha demostrado que la cruz tampoco es la enseñanza de Dios. Como la Biblia revela que todas las ceremonias de adoración que ellos llevan a cabo son, en realidad, rituales de adoración al Dios pagano y no están relacionados con Dios, les angustia escuchar la palabra de Dios. Por eso obstruyen e interfieren que la verdad sea más ampliamente conocida, para que la gente no se acerque a la luz. Al venir a la luz, me di cuenta de que el culto dominical que había observado antes era en vano. Guardar la Navidad también era en vano. He estado adorando la cruz, que es un ídolo. Todas estas cosas son reveladas cuando se acercan a la luz. Por lo tanto, la Biblia expresa claramente que el orden de Melquisedec fue declarado por Dios mismo. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Recibió este título directamente de Dios. Entonces, averigüemos sobre el orden de Melquisedec en Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14, versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, ¿y qué dijo que era él? Y sacerdote del Dios Altísimo. ¿Qué sacó el sacerdote llamado Melquisedec? Sacó pan y vino. Sacó pan y vino para bendecir a Abraham.
y cumplió el deber del sacerdote del Dios Altísimo. Versículo 19. Y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esta es la primera escena del diezmo. Naturalmente, ¿a quién debemos dar los diezmos? Los diezmos se deben dar a Dios. Sin embargo, vemos en Génesis capítulo 14 que Abraham le dio a Melquisedec los diezmos de todo. ¿Quién es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec? La Biblia testifica que es Jesús, que es Dios Hijo según la Trinidad. Dios, que vino a la tierra como la luz, hizo el sacerdocio como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Las prácticas como el culto dominical y la Navidad fueron establecidas por el sumo sacerdote del Dios Sol, el emperador romano, junto con la Iglesia Católica. Sin embargo, Jesús nunca hizo tales prácticas, sino que era el sumo sacerdote que oficiaba el sacerdocio de Melquisedec. ¿Qué tipo de sacrificios agradaría a Dios? ¿Sería la ofrenda de Abel o la de Caín? ¿Sería el sacrificio de Melquisedec o el del Dios Sol? Por supuesto, le es agradable el sacrificio de Melquisedec. Dios mismo vino a esta tierra para enseñar esto, ¿verdad? Melquisedec sacó pan y vino y bendijo a Abraham. Fue una época en la que numerosos sacerdotes derramaban la sangre de animales y ofrecían sacrificios y adoraban a Dios con la sangre. No obstante, Melquisedec ofició el culto solo con pan y vino, incluso en esa época. Entonces veamos cómo Jesucristo, nuestro Dios que vino como la luz, enseñó sobre la regla del sacrificio del pan y del vino en el Nuevo Testamento, acudiendo a Mateo capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Pasemos al versículo 26. ¿No es esta la palabra dada en la misma noche de la Pascua? Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias. ¿Qué contenía la copa? El vino. Pero el vino de este día es diferente del vino que la gente suele beber. ¿Qué tipo de vino es? Es el vino de la Pascua. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, ¿qué dijo? Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, para remisión de los pecados. Así como Melquisedec bendijo a Abraham con bendiciones físicas a través del pan y el vino, ¿qué pacto estableció Jesucristo a través del pan y el vino, cumpliendo el sacerdocio del Melquisedec espiritual? Este pasaje también se conoce como el Nuevo Pacto en la Biblia en español. La Biblia en coreano también lo menciona precisamente como el Nuevo Pacto en Lucas capítulo 22. Al final, la verdad del Nuevo Pacto es la escena del orden de Melquisedec.
ya que Melquisedec bendijo a Abraham con bendiciones físicas a través del pan y el vino. Jesucristo, el Melquisedec espiritual, ¿qué bendición nos dio a través del pan y el vino? Según Juan capítulo 6, ¿qué tenemos si comemos la carne del Hijo del Hombre y bebemos su sangre? Jesús dijo que se nos daría la vida eterna, la bendición más importante. Con este propósito, Dios vino a esta tierra como la luz y estableció la verdad de la luz en esta tierra. Por eso, describimos a la verdad y a Dios como luz. Es porque es la verdad que Dios estableció. Entonces, ¿quiénes son las personas que se regocijan, se acercan y habitan en la verdad del nuevo pacto, que es la luz? En Juan capítulo 3 dice claramente que los que son de las tinieblas, es decir, los que hacen lo malo, aborrecen la luz y no quieren acercarse a ella. Dios los distingue claramente por esas características. Esto sirve como un criterio muy importante en el juicio de Dios para distinguir los que irán al cielo y los que no. ¿Y si no tuviéramos reloj? ¿Y si no hubiera movimiento del sol y la luna? Entonces, no podríamos sentir el paso del tiempo, no podríamos percibirlo. De la misma manera, si no hubiera Biblia, no podríamos conocer nuestro estado espiritual. El paso del tiempo existía, pero no había ningún dispositivo que lo probara. Una vez que se inventó el reloj, la gente dice, oh, ¿ya ha pasado un mes? ¿Ya ha pasado agosto? ¿No es eso lo que la gente llega a saber? Si tal sistema no existiera, ni siquiera sabríamos nuestra edad. A causa de Cristo, que es la luz, que vino a esta tierra y estableció la verdad de la Pascua del nuevo pacto como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, ¿qué ha hecho con los que se deleitan en vivir en la luz y con los que pertenecen a las tinieblas? Dios los distingue claramente. Entonces, veamos también las palabras del Evangelio de Lucas sobre la verdad del nuevo pacto. Veamos Lucas capítulo 22, versículo 7. Veamos el versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Veamos el versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió, y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Ciertamente, a través del pan y el vino de la Pascua del nuevo pacto, Dios estableció el orden de Melquisedec. En la época de Abraham, mientras que otros sacerdotes ofrecían sacrificios con la sangre de animales, solo Melquisedec bendijo a Abraham con pan y vino. Acerca de Melquisedec, en Hebreos capítulo 5, está escrito que Jesucristo fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Si Jesucristo, que es la luz, sigue el orden de Melquisedec, nosotros también debemos seguir el orden de Melquisedec. Ya que Dios estableció esto para nosotros, ¿no es normal que nosotros, los pecadores, guardemos la verdad del nuevo pacto? De hecho, sería lo correcto. Examinemos la promesa de bendición que Dios ha concedido a tales personas. Vayamos a Jeremías capítulo 31, versículo 31. Capítulo 31, versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré, ¿qué hará?
nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Averiguamos más sobre el nuevo pacto en el versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos. ¿Qué será? Por Dios, y ellos me serán por pueblo. Como Dios es la luz, quiere decir, yo seré su luz. Y ellos también me serán por pueblo, que morarán en la luz. Así es como Dios reconoce a los del nuevo pacto, en el orden de Melquisedec. Así como Dios declaró a Jesús como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, llamó a los del nuevo pacto pueblo mío. Este título no se le dio a cualquiera. Debemos permanecer en la luz. ¿No deberíamos morar en el Padre y la Madre celestiales? Continuemos con el versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque, ¿qué hará? Perdonaré la maldad de ellos. Él perdonará la maldad de los que están en el nuevo pacto, y no me acordaré más de su pecado. Entonces, ¿puede abolirse fácilmente este pacto? Veamos el versículo 36. Si faltaran estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Versículo 35. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche. Que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿Cambiará esta regla? Nos ha dado la promesa segura de que nunca cambiará. Entonces, para morar en la luz, todos debemos estar en el nuevo pacto y permanecer en la verdad de la Pascua del nuevo pacto, ¿no es así? Por eso, Hebreos capítulo 9 dice que el nuevo pacto nos permite recibir la promesa de la herencia eterna. En otras palabras, ¿no es la promesa segura de Dios que nos permite entrar en el reino de los cielos? Leamos de nuevo Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Y qué hará? No viene a la luz. ¿Por qué? Es porque aborrece la luz. Es su naturaleza. Se explica en el versículo 20 que no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Versículo 21. Mas el que practica la verdad, ¿qué hace? Viene a la luz. Cuando el espíritu y la esposa dicen ven, ¿viene a Dios, que es la luz? Quien vive por la verdad, viene a la luz. Cuando predicamos sobre Dios Madre, preguntan, ¿Dios Madre? ¿De dónde viene eso? Está en la Biblia. Veamos la Biblia. Si leen Gálatas capítulo 4 y Génesis, ¿no está claro? Por lo tanto, quien vive por la verdad viene a la luz. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Como resultado, reciben la verdad del nuevo pacto que Dios ha concedido, así como Dios Madre y Dios Padre. Encontrarse con padre y madre es más precioso para ellos que cualquier otra cosa en el mundo. No hay mayor alegría. Al ver esto, nosotros, los hijos de la luz, nos sentimos obligados a seguir predicando el Evangelio. Es una característica de los hijos de la luz que la mera mención de Dios Madre pueda tener tal efecto en sus corazones. Dios nos ha permitido morar en la luz y para confirmar visualmente que moramos en la luz,
ha establecido el sistema del nuevo pacto, el orden de Melquisedec. Y además, ha revelado si somos hijos de la luz o hijos que pertenecen a las tinieblas, a través de las características de si moramos en el nuevo pacto o no. Hermanos, espero que todos habitemos por siempre en la luz, recibiendo aún más amor y mayores y abundantes bendiciones del Padre y la Madre. Esperando que hayan recibido gracia en estas palabras, concluyo el sermón de hoy. Muchas gracias.